Buenos días o buenas tardes a todos, a todas. Gracias por invitarme a dar esta conferencia al colectivo de Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Jesús. Primero que nada, soy una amante de Santa Teresa. Ella me ha abierto la vida, me ha abierto un horizonte maravilloso. Y bueno, pues soy teresiana, forma parte de mi identidad, de quién soy yo, ¿verdad? También decirles que trabajo de tiempo completo en el Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana y soy miembro, fundé primero la Comisión de Cuidado y Protección de Menores de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de América Latina. Ahora soy miembro del equipo y también pertenezco al equipo de tutela de menores, de cuidado y protección de menores y adultos vulnerables de la Unión de Superioras y Superiores Generales. Este es mi trabajo principal. Por tanto, compartir con ustedes una conferencia de Santa Teresa, pues me encanta. Gracias. Y tratando de pensar en todas las preguntas que ustedes me hicieron, la experiencia de Teresa de Jesús en su vida, Teresa como inspiradora de mujeres, Teresa, mujer sinodal, la rebeldía teresiana. Bueno, pues muy difícil responder a todas sus preguntas. Pero pensé presentarles el proceso de transformación de Teresa de Jesús a lo largo de su vida. Ahí vemos cómo afronta sus debilidades, cómo realiza sus capacidades humanas, la misión que Dios le confía, todo su proceso de transformación que titulé Conocerse, perderse, reencontrarse. Y bueno, pues espero que pueda responder a lo que ustedes esperan de esta conferencia y de esta celebración. Conocerse, perderse, reencontrarse. El proceso de transformación. Antes que nada, decir que todos en esta vida tenemos pues una misión y que tenemos que preguntarnos, para realizar esa misión, solo voy a poder realizarla si conozco quién soy yo, cómo soy yo, si conozco mis capacidades, mis debilidades, si les acepto, si las desarrollo, si soy capaz de perderme aquello pues que no me conduce a realizar la mejor versión de mí, ¿no? Y desde allí reencontrarme con todo lo que soy. O sea, la pregunta de quién soy yo, mi propia identidad, a qué me llama Dios, cuál es mi misión, es fundamental. Y entonces yo me basé en el proceso que nos presenta Santa Teresa en la transformación del gusano a mariposa. Y por eso solo quiero que en silencio observemos este proceso. Es increíble que la naturaleza nos revele de una manera tan plástica a qué estamos llamadas, a qué estamos llamados. A ese proceso de pasar de gusano a mariposa. Es algo muy fuerte, ¿verdad? Santa Teresa usa precisamente esta imagen, la alegoría del gusano de seda, para presentarnos este proceso, ¿no? Y habla
pues de este pasar de ser una pequeña semilla a ser una oruga que cobra vida. Este sería el conocerse, ¿no? Porque implica conocer quién soy, crecer, ¿no? Que soy pues algo muy pobre, una pequeña oruga. Y desde allí ver inscritas en mí las posibilidades de una vida nueva. El segundo punto sería comenzar a trabajar la seda y construir la casa donde morirá. Esta casa es Cristo. Eso sería perderse. ¿Qué significa perderse? Ya vamos a ver. Y por último, sale una pequeña mariposa blanca, le han nacido alas. Esto significaría reencontrarse. Vamos a ver todo este proceso desde este esquema y considerando dos puntos fundamentales que sería el aspecto relacional y el aspecto dialéctico, ¿no? De lucha interior. Aquí entra pues toda la rebeldía de Teresa que no se dejó vencer y que quiso crecer y luchar por ello. Bueno, este proceso de crecimiento se produce de forma cíclica y repetitivo. Podemos verlo de forma lineal con la parábola del gusano, o sea, que pasa de gusano a mariposa. Este proceso de transformación le he puesto la mística del barro. Este nombre no es mío, es de un teresianista también que se llama Antonio Mas. ¿Por qué me gustó este título de la mística del barro? Pues porque tenemos que descender hasta lo más pobre de nosotros mismos para recuperarnos, ¿verdad? Aceptar lo más pobre que somos, ¿no? Lo que realmente somos. Y este proceso rescata aquello que está en el barro y porque somos humanidad. Bueno, podemos preguntarnos cuál fue la dinámica que impulsó en Santa Teresa este crecimiento y transformación. ¿Cuáles son las mediaciones que desencadenaron este proceso de transformación? ¿De qué medios se valió, no? Bueno, hay tres mediaciones que desencadenan este proceso. El primero, el aspecto relacional. Como les dije, le ayuda a conocerse, a perderse y a reencontrarse las relaciones con Dios, consigo misma, con los demás. Allí vive este proceso. Otro, la lucha interior, la tensión dialéctica, es decir, no me voy a quedar aquí, no me voy a quedar aquí donde estoy, siento una llamada interior a crecer, esa lucha de tensión dialéctica. Y por último, pues los saltos cualitativos en su crecimiento. Entonces, como vemos, es un proceso lineal de conocerse, perderse y reencontrarse, pero que se da desde un aspecto tridimensional. El aspecto relacional, la lucha que sufre para dar esos cambios en las relaciones y los saltos cualitativos de crecimiento. Bueno, conocerse. Vamos a empezar con el tema 1, que es conocerse. Santa Teresa dice que el conocimiento es el pan con el que todos los manjares se han de comer. O sea, es decir, que es para todo, para la vida, ¿verdad? Ella presenta el autoconocimiento desde una perspectiva antropológica de trascendencia. Es decir, hay visiones antropológicas que no consideran que el ser humano tiene pues un fin que va más allá de este mundo, de esta tierra. Ella presenta al ser humano desde una visión de trascendencia, ¿no?
Y este autoconocimiento, pues, se da en el espacio relacional con Dios, donde descubre que nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Y dice que el ser humano es la habitación en la que se deleita este rey. Fíjense qué hermoso, qué belleza. Ella misma dice, cuánta belleza y hermosura hay en esta alma, que es a imagen de y semejanza de Dios, porque además se deleita este gran rey. Habla de su gran dignidad, ¿no? Y aquí, pues, nos invita a reconocer la gran dignidad de cada persona. ¿Por qué? Porque toda persona es imagen de Dios y puede desarrollar en sí misma el llegar a ser semejanza. Y porque cada persona es esa habitación donde se deleita el gran rey. Al mismo tiempo conoce por contraste su condición de vulnerabilidad antropológica como criatura, ¿no? Es decir, somos barro, somos limitados, y presenta ese conocimiento de la propia dinámica personal. Es decir, Teresa reconoce algunos aspectos de su propia dinámica, o sea, de cómo es ella. Todos tenemos características de personalidad que nos configuran en nuestra propia historia, ¿no? Entonces, ella reconoce el apego emocional, la búsqueda de los propios gustos, las amistades que no le ayudan a seguir las llamadas de Dios. Es impresionante cómo Teresa es honesta consigo misma, verdadera. Fíjense, en la oración, o sea, en esa relación con Dios, en la oración comprendí mejor mis faltas. Por un lado me llamaba Dios, por otra yo seguía el mundo. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios. Teníanme atadas las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno del otro, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. En la oración pasaba gran trabajo, porque no andaba el Espíritu Señor sino esclavo, y así no me podía encerrar dentro de mí, que era todo el modo de proceder que llevaba en la oración, sin encerrar conmigo mil vanidades. Es decir, iba a la oración y tenía en ella mil pensamientos, vanidades, pensando también en actividades, lo que tenía que hacer, relaciones, etcétera, ¿verdad? Pero reconoce sus faltas. El autoconocimiento también en un contexto social, cultural y eclesial. O sea, ella no solo era en la relación con Dios, en la oración, en la relación con los otros, sino dentro de su cultura. Se reconoce como mujer en un contexto social, sociocultural y eclesiástico en el que no se tenía en cuenta a las mujeres, ¿no? A las mujeres no se le permitía escribir o leer las Sagradas Escrituras, y ella escribía y conocía muy bien la Biblia, posiblemente por su ascendencia judía. A las mujeres solo se les permitía hacer oración vocal. No se consideraba que tuvieran la capacidad para meditar. Por eso fue perseguida, porque puso como reforma del Carmelo la oración meditada, ¿no? Hizo de la oración mental la oración que de la regla en los monasterios carmelitas, cuando solo se decía que las mujeres podían menear los labios, hacer una oración vocal. Las monjas tenían confesores fijos, pero ella les dio libertad de confesarse con quien quisieran. También encomendó la tarea de formación espiritual a las prioras, para que no estuvieran dependientes de lo que decía un cura, ¿verdad? Sino
que les dio la libertad de ir con aquella persona que sintieran que podían crecer, ¿no? Que podían desarrollarse y al mismo tiempo recibir formación hacia adentro de los monasterios. Por algunas de estas cosas fue llamada la Inquisición 7 veces, ¿verdad? 7 veces, imagínense. En plena reforma del Carmelo, fue encarcelada en el monasterio de Toledo, bajo pena de excomunión y perseguida por el nuncio. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, ella se conoció también a sí misma en este contexto sociocultural, conoció su lugar y por eso, pues, escribía con mucho cuidado para que fueran ya muy lista, ¿verdad? Para que fuera aceptada su propuesta, ¿no? Su propuesta doctrinal. Y aquí, en este contexto, pues siempre cito este parágrafo que fue cancelado y descubierto hasta el año 63, fíjense, de 1500, cuando ella escribió, hasta el año 1963, porque lo borraron de sus escritos. Y dice, no aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo a las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra sacratísima madre, en cuyos méritos merecemos, por tener su hábito, lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada por vos en público. O sea, no podían hacer las mujeres nada en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en lo secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. O sea, ella no puede creer que el Señor haga eso, ¿verdad? No lo creo yo, Señor, por vuestra bondad y justicia, que sois juez justo, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Así que algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocida el mundo mi ruindad y yo holgada de que sea pública, sino porque veo que los tiempos son de manera que no es razón desechar los ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean mujeres. Entonces, esta arenga que ella hace para defender la situación de las mujeres frente a los jueces, bueno, pues es muy actual, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de abusos sexuales, cuando se da un abuso en una relación asimétrica, entre un sacerdote y una mujer que va a confesarse a una religiosa o que está en dirección espiritual o lo que sea, se le considera a la mujer cómplice por no haber rechazado el abuso y no víctima en el derecho canónico, ¿verdad? Empiezan ahora con las nuevas reformas del libro sexto, pues a cambiar un poco, pero podemos decir que qué difícil comprender esta situación de una mujer, de un fiel, en una relación asimétrica de dirección espiritual, cuando todos los jueces son varones. Se vuelve a repetir esta historia. Bueno, el segundo punto, perderse. Bueno, comienza a trabajar la seda y a construir la casa donde morirá. Esta casa es Cristo, ¿verdad? La muerte de la oruga. ¿Qué es? ¿Qué es la muerte de la oruga? Incluye todas las pérdidas que uno tiene que pasar para entrar en el proceso de transformación en Cristo. O sea, hay que perder muchas cosas también.
se ganan muchas. Es perder para ganar. Pero, ¿qué se gana? Pues esa transformación en Cristo. Pero hay que perder, hay que perder. ¿Cómo se hace? Tomando la decisión de morir y dejar atrás todo lo que impide amar a Dios y al prójimo, a la prójima, próximo, ¿verdad? O sea, es un morir a todo lo que nos impide amar, a donar la vida y crecer en ese amor, un crecimiento en la libertad. Estas pérdidas implican la renuncia, el desprendimiento, dejar atrás las gratificaciones que nos separan de Jesús, abrirnos a la escucha del Espíritu, aceptar los propios límites, morir al amor propio y a la autoestima. Aquí se entiende la autoestima como una exaltación del yo de manera egocéntrica, no a una sana autoestima, sino a ponerse al centro, al ponernos al centro nosotros mismos, para abrir el corazón a un amor total y sin reserva. Cuando el viejo yo muere, el nuevo comienza a nacer. No se trata solo de encerrarse a vivir las virtudes del Evangelio y decidirse a hacerlo. Se trata al mismo tiempo de entregarlo todo, con una entrega absoluta al amor. Morir a sí mismo y vivir para amar a Dios y al prójimo. En esta muerte, Teresa habla de dos tipos de sufrimiento. Ella, en esta muerte, vivió muchas críticas. Bueno, sabemos que fue hasta enviada a la Inquisición. Entonces, ella habla de críticas externas, de gritas contra ella, gritas, o sea, de gritos de persecuciones, de sus monjas como de confesores y amigos. Son críticas, murmuraciones, acusaciones, dudas y otros 1000 desprecios y murmuraciones. Y esto durante toda su vida. Que aquí es vivir en la vida cotidiana, pues una de las bienaventuranzas, ¿no? Que sería la bienaventuranza de ser perseguidos por la justicia, por quien busca la justicia, no perseguidos por la justicia, no, sino ser perseguidos porque buscamos la justicia, ¿no? Este es uno de los sufrimientos. Y Teresa se libera de este sufrimiento cuando comienza a olvidar el honor, que es la propia imagen delante de los demás. O sea, nos ofende cuando nos critican, cuando hablan mal de nosotros, porque está en juego nuestra propia imagen. Cuando ella logra desprenderse de eso, decir, bueno, lo que me importa es el reino, ¿verdad? Crece en libertad. Y también cuando descubre el bien que recibe por estas murmuraciones y burlas, crece el amor por sus enemigos. Dice, ¿cuánto bien recibo de estos enemigos míos que me hacen crecer en libertad de mí misma? ¿No? Entonces, bueno, pues esta es la liberación. Y otra de las penas que sufre son las penas internas, que son penas morales, penas en la sequedad, en la oración, decepciones de los demás, incomprensiones y desconfianza por parte de sus confesores que no le querían confesar, que aumentaron su inseguridad y el temor de ser engañada, que le decían que todo lo que viviera del diablo. Imagínense qué angustia. Ella dice que era casi insoportable. Lo único que le ayudó fue abandonarse a la misericordia de Dios. Entonces, bueno, estas penas también le ayudaron a perderse a sí misma. Esta experiencia de morir a sí misma en un proceso que se repite cíclicamente, la va transformando hasta que experimenta la unión con Cristo, que Él está en ella y ella en Él. Que muera
y viva en mí otro que es más que yo y mejor que yo, para que yo le sirva, que él viva y me dé vida, logra decir, ¿verdad? Teresa habla de una muerte, cuando comprende esto, habla de una muerte deliciosa, porque comienza a experimentar una vida nueva. O sea, cuando se pierde, empieza a ganar una vida nueva. Empieza a morir, pero empiezan a salirle las alas, ¿verdad? Hay dolor, pero una nueva posibilidad, reencontrarse. Sale una pequeña mariposa blanca, le han nacido las alas. Piensa en la diferencia entre una oruga fea y una mariposa blanca. Pues aquí hay la misma diferencia. Se descubre a sí misma tan diferente, se ha transformado, se ha producido un proceso de continuidad. O sea, ella era la misma persona, se reconoce la misma, o sea, yo soy Teresa de Cepeda y Ahumada, pero se percibe tan diferente porque soy Teresa de Jesús, ¿no? Que no le parece ella ni su imagen. Ella misma lo dice, esta experiencia a nivel de psicología es muy importante porque hay una identidad, soy yo, pero no soy yo, ¿no? Soy tan diferente, ya está en el centro del castillo. Bueno, en el proceso del castillo interior, a partir de la cuarta morada, Teresa vive un camino hacia la integración y la unidad de sí misma, donde considera que en la relación con Dios y en la entrega de su persona están implicados el cuerpo, los sentidos, los afectos, la memoria, la inteligencia, la voluntad, en una palabra, toda su humanidad. Entonces, fíjense cómo Teresa no hace división entre la espiritualidad como algo más perfecto y la humanidad por ser algo material menos perfecto. No, va hacia la integración. Los sentidos, las emociones, el cuerpo, la memoria, la inteligencia, todo se potencializa en esta transformación. La forma de sentir y experimentar a Dios estará marcada por su identidad femenina como mujer. Ella como mujer sentía como mujer, ¿no? Tiene una nueva forma de ver la vida que va más allá de las apariencias, una nueva sabiduría, un conocimiento interior de Jesús que la lleva a la empatía y a la solidaridad con Él y con los y las hermanas, que se concreta en la entrega de sí misma. Este cambio interior ha implicado alteraciones y cambios en su propia dinámica personal. O sea, cambió algunos aspectos de su personalidad. Fíjense que a veces nosotros somos tan apegados, nosotras, tan apegados a nosotros mismos. Ah, no, yo soy así. Ya no quiero cambiar o no puedo cambiar. A veces es que no queremos cambiar. Pues Santa Teresa cambió su estilo de personalidad. Impresionante. Vamos a ver algo. Dice, los encuentros de intimidad y unión con Cristo la disponen a vivir compartiendo su vida, dolores e intereses en su vida cotidiana. Este tema de la transformación de la personalidad lo vamos a ver desde el punto de vista relacional. Bueno, ella manifestó esta solidaridad con él, con sus hermanas, sintiendo compasión e implicándose unida a Jesús. Y dice para la comunidad, ¿no? Que te sientas mal, que ayunes por darle de comer a tus hermanas, si alguna se siente mal, ¿verdad? Un amor de hermana que se concreta en actitudes de cuidado materno y que tiene como horizonte el interés por la salvación de las personas. Bueno, su identidad de mujer, desde el punto de vista social,
transformada a imagen de Cristo, la empujó a ir más allá de lo que permitía la situación histórico-eclesial en la que se encontraban las mujeres de su tiempo, lo que le ocasionó, como sabemos, no pocas persecuciones e incomprensiones. O sea, Teresa de Jesús no se quedó en lo que le permitían o no a las mujeres. Ella que siguió el impulso del Espíritu Santo. No se le permite a las mujeres salir, ella era de clausura y anduvo por todas partes. No se les permite tener oración de meditación, pero ella sentía en su interior esta llamada y que Dios la llamaba a esta intimidad a ella y a las otras. No se importó de las reglas sociales, sino de la llamada del Espíritu. En ella podemos encontrar un nuevo paradigma de lo que significaba ser mujer en su época. Sus escritos, su testimonio siguieron interpelando a la Iglesia durante 4 siglos, hasta el punto de proclamar la doctrina universal de la Iglesia. Bueno, vamos a ver ahora las mediaciones que desencadenan este proceso. El primero, el aspecto relacional, la tensión dialéctica y los saltos cualitativos en el crecimiento. Vamos a ver, el aspecto relacional. ¿En qué consiste esto? Bueno, la insatisfacción y el deseo de cambiar no son suficientes, o sea, que yo me determine a crecer, a cambiar. No, esto no funciona. Para desencadenar un proceso es necesario un afecto de atracción. No, es que no cambiamos por una determinación de la voluntad. Tiene que haber un vínculo afectivo, ¿no? Un enamoramiento que implique las emociones, los afectos de la persona para que se desencadene un movimiento donde la persona se siente atraída por Jesús o en el enamoramiento, ¿verdad? En el que se compromete totalmente. A lo largo del proceso hay diferentes tipos de amor a Dios que son progresivos. Un amor de gratitud, ¿no? Donde percibe a Dios como creador y pues principalmente gratitud por la vida, por todos los dones recibidos. Después un amor de enamoramiento. El primero se da en las primeras 3 moradas, el amor de enamoramiento en las cuartas y en las quintas. En las sextas, un amor de solidaridad. ¿Por qué? Porque Teresa vive la pasión unida a Cristo y entonces comprende a todos los que sufren. Un amor de entrega total y universal, que es las séptimas moradas, donde Teresa se ocupa por el bien de la Iglesia, se ocupa por el bien de todos los hombres y mujeres de este mundo que estamos llamados a una plenitud. Y ella dice, todos están llamados a vivir este proceso de las moradas. Bueno, y en esta última etapa, o en todas, se da una apertura progresiva a un tercero. Es decir, no solo es una relación de 2, sino cuando es maduro el amor, siempre se da una apertura a un tercero. Es decir, mientras más crece el amor a Dios, más crece el amor al prójimo. No es una relación cerrada entre ellos, entre Teresa y Jesús. No, eso sería un intimismo cerrado. Mientras más crece el amor entre ellos, más crece el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque esta relación, este don es dado para transformar la realidad. Si no, sería, pues, una persona que huye de la realidad y de los dolores de este mundo. Bueno, la tensión y la lucha que vive la experimentó Teresa en una tensión dialéctica. ¿Qué quiere decir? Que experimentaba los dos contrarios, ¿no? En las 3 primeras moradas
se hace evidente la lucha entre vivir fuera, hacia afuera o hacia adentro del castillo, en la oscuridad o en la luz representada por Cristo, que es el sol que ilumina el castillo, ¿no? Ella vivía hacia afuera, pues con sus amistades, con sus amigos, en el locutorio, ¿verdad? Pero sentía esa lucha interior. Ahorita vamos a ver esa cita tan clásica de esta lucha, ¿verdad? En las siguientes moradas, en las cuartas y quintas, se da la dialéctica entre vivir en un horizonte natural o sobrenatural, que este concepto de la gracia ya no existe. O sea, es teológicamente, no es que sea sobrenatural, se da en la naturaleza. Pero bueno, no puedo entrar en este tema, pero es decir, ser fiel a las llamadas de Dios, que es vivir en ese horizonte de la fe y de la gracia, o desde una perspectiva sin trascendencia. O ya en las últimas, sextas y séptimas, la dialéctica entre la acción con Marta o la contemplación con María, hasta que se da la integración en la que Marta y María se unen. Bueno, ahí como ven están las citas que se pueden corroborar en las moradas. Aquí está esta cita tan típica, estas dos, en Vida 8, que nos hablan de esa lucha dialéctica. Dice, deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte. Y no había quien me diese vida, y no la podía yo tomar. O sea, fíjense, peleaba con una sombra de muerte. Qué lucha tan fuerte. Puedo decir que es una de las vidas más penosas que me parece se puede imaginar, porque ni yo gozaba de Dios, ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios, era con pena. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Ello es una guerra tan penosa que no solo sé cómo un mes la pude sufrir, cuanto más tantos años. ¿Cuántos años? 18 años. Teresa estuvo en esta lucha 18 años y nosotros nos cansamos tan rápido, ¿eh? 18 años en esta lucha interior. Los saltos cualitativos de crecimiento. Bueno, Teresa, como les dije, vive en una continuidad, pero reconoce que se va reestructurando interiormente de manera que no se reconoce a sí misma. El primer salto tiene lugar durante las 3 primeras moradas, en las que la persona ha comenzado a liberarse de sus propios vicios y tendencias para prepararse a vivir su vida unida a la de Cristo. ¿Se acuerdan que en las primeras moradas es cuando Teresa deja su tendencia al pecado y muere a sí misma? O sea, el paso de las terceras a las cuartas, dice Santa Teresa que muy pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque hay que morir a nosotros mismos, a la propia imagen. Aquí es cuando se empieza a vivir esa bienaventuranza de la pobreza del espíritu, ¿verdad? El segundo salto es pasar del egocentrismo a la aceptación realista de su verdad, de quién es ella. Verse como una persona con limitaciones y cualidades, asumiendo su pobreza y vulnerabilidad. El tercer salto comienza cuando se empieza a ensamblar. Me encanta esta palabra que me costó trabajo encontrarla. Se comienza a ensamblar entre lo humano y lo divino, entre lo natural y lo sobrenatural que dice ella. Es cuando se da esa integración humana y espiritual. El cambio se manifiesta a través de que se ordenan los afectos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no
buscaba querer para que la quisieran, para recibir o para sentir bonito, ¿no? Sino ordenó la caridad. Es decir, como Teresa de Lisieux a los 15 años, ¿no? Tuvo esa primera conversión. Aquí es un poco esto, o sea, murió a sí misma y entonces dejó de ponerse ella al centro. Yo pienso que la castidad, que todos tenemos que vivir la castidad, pero los que la vivimos como voto, significa saber hacerme a un lado, poner al centro a Dios, a los demás, ¿no? Es vivir la caridad. El último salto cualitativo en el crecimiento lo encontramos en las séptimas moradas, en las que Teresa nos revela que ha encontrado su propia identidad como mujer. O sea, ¿quién soy yo como mujer? Descubriendo en sí en sí misma la semejanza a imagen de Dios, es decir, viendo a Cristo en ella, presentando el aspecto femenino de Cristo. De tal suerte pudo amor, alma, en mí te retratar. Es un poema que ella escribió, ¿verdad? Que ningún sabio pintor, le dice Dios a ella, de tal suerte pudo amor, alma, en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada en Cristo y tan al vivo sacada, que si te ves, te holgarás viéndote también pintada. Es como que ella está en Cristo y Cristo en ella. Este poema, es el poema 8, habla del punto final de este proceso, ¿verdad? Ha visto la imagen original de sí misma, la ve reflejada en su propia vida, ¿no? La imagen original de sí misma, ¿quién es? Cristo, que la ve también en su propia vida. O sea, su vida es Cristo, ¿verdad? Conclusiones. El desarrollo de su identidad y de su vocación personal, se entrelazan en un proceso idéntico como una transformación en Cristo. El deseo de conocimiento personal desde una perspectiva de trascendencia centrada en Cristo abre el horizonte hacia una plenitud inscrita antropológicamente en cada ser humano. Es decir, es como si en nosotros, en nuestras células, como yo soy partidaria, estudié química, soy científica, bueno, no soy, sí soy científica, no porque me dedique al estudio de las ciencias, sino porque tengo esa visión también. Y Teilhard de Chardin, que fue un gran teólogo desde el punto de vista científico, dice que nosotros, y eso se ha descubierto en las últimas investigaciones, están inscritas en nuestras células las posibilidades de desarrollo y de transformación. O sea, tenemos genéticamente una llamada, no solo espiritualmente, sino biológicamente, una llamada a una transformación en Cristo. Esta metamorfosis supuso que lo más genuino y personal de Teresa se desarrollara plenamente en todas sus cualidades y potencialidades humanas, en su inteligencia y sabiduría, en su capacidad de amar y de entregarse totalmente, sumergiéndose en el momento histórico que le tocó vivir y haciendo su propia aportación para mejorar la Iglesia y la sociedad de su tiempo. En el proceso, las estructuras humanas han entrado en diálogo con la llamada divina, fomentando la transformación a través del diálogo divino y humano. La dinámica que activa este movimiento existencial se produce a través de una relación afectiva. Por eso la definición de oración que nos da Santa Teresa
es tan importante. Ese tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, que implica a toda la persona y pone de manifiesto la distancia que existe entre su llamada a la plenitud y sus opciones en la vida cotidiana. O sea, ella puede ver su llamada a ser mariposa, pero ver que era todavía un gusanito, ¿no? Esto hace que experimente una gran ansiedad y lucha interior por crecer. Los saltos cualitativos que provocan la metamorfosis de la persona se producen cuando ella se apropia de las actitudes de Cristo y deja que la gracia de Dios actúe en ella. Y quiero terminar con esta invitación, con esta oración, pues de rebeldía, ¿no? Porque implica una lucha continua, un no dejarse llevar por la vida. No sé si ustedes han visto la película The Chosen. Esos pescaditos que van a contracorriente. Es que seguir a Jesús es ir a contracorriente. Oh Señor mío, ¿cómo sois vos el amigo verdadero? Y como poderoso, cuando queréis, podéis. Y nunca dejáis de querer si os quieren. Oh, quien diese voces por él para decir cuán fiel sois a vuestros amigos. Todas las cosas faltan. Vos, Señor de todas ellas, nunca faltáis. Oh Dios mío, ¿quién tuviera entendimiento y letras y nuevas palabras para encarecer vuestras obras como lo entiende mi alma? Y luego, pues, les invito a vivir esta oración y añado este punto de la sinodalidad, que tiene que ver con esto que les dije: mientras más amor hay a Dios, más amor hay al prójimo, a un tercero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto hace que la persona que se va transformando cada vez sea más capaz de relaciones con los demás, de no ponerse al centro, de buscar el bien, de buscar el bien común. Pues pedimos a Teresa de Jesús que nos ayude en este momento tan difícil para México, tan difícil para nuestra iglesia y de tanta posibilidad nueva, porque cuando hay problemas tenemos posibilidades de construir un mundo nuevo y un mundo mejor. Recuerden siempre que Jesús es el amigo verdadero. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y les ayude a conocer a Teresa para conocer a Jesús de Teresa. Muchas gracias.